Aquí voy a poner nuevamente la presentación. Bien, aquí estamos. El siguiente punto tenemos: los apocalípticos, les decía, consideraban que además de la Biblia había una escritura escondida con 70 libros que son apócrifos. Aquí vamos a ver estos apocalípticos. Voy a poner aquí apocalípticos judíos. Creían que, por ejemplo, el cuarto libro de Esdras era también un libro sagrado. Había 70 libros que consideran una escritura escondida. O sea, aparte de la Biblia hebrea, hay 70 libros que son considerados apócrifos, libros escondidos. Los apocalípticos atribuían sus obras a grandes místicos, sabios de la antigüedad. Tenían supuestos autores como Matusalén. Aparte de Matusalén, el padre de Matusalén, que era Enoc. El nieto, creo, de Matusalén, que es Noé. Melquisedec, que era el rey de Salem en tiempos de Abraham. Así como antepasados, escribas históricos judíos, como los llamados 12 patriarcas. ¿Vean? Esos, los descendientes, los hijos de Jacob. Sus 12 hijos de Jacob, que son los 12 patriarcas: Moisés, Esdras y Baruch, que fue el secretario de Jeremías. Muy bien, entonces fíjense, como vemos aquí estamos ante una especie de biblioteca no alterna, pero sí complementaria con respecto a la Biblia. Entonces, estos grupos apocalípticos judíos tenían estas ideas y es necesario tomarlo en cuenta, porque vemos que no se limitaban a la Biblia, sino que también toman otras. Así como los mormones tampoco se limitan a la Biblia cristiana, sino que toman como principal referencia el libro de Mormón. Que pues no tiene nada que ver con la Biblia, pero para ellos complementa la Biblia, complementa la revelación, según ellos. ¿Ya? Que de hecho me estoy dando cuenta que están metiendo mucho comercial en YouTube, los mormones. ¿Ya? En cuanto al esoterismo en general. Sí, muy cierto, padre. Muy cierto, muchos comerciales mormones. Bien. Sí. Los apocalípticos judíos creían que entre los ángeles y los humanos corrientes había una estela de escribas sagrados semiangélicos capaces de revelar el futuro. Lo expresado en los libros apocalípticos era considerado por sus seguidores como normativo en relación al pasado y como profecía de cara al futuro. Es decir, aquello que supuestamente pasó hay que tomarlo como normativo entre los grupos de esos apocalípticos. ¿Qué es algo normativo? Pues es algo que debe ser considerado como ley y como necesario para la vida de la fe de esos grupos apocalípticos. Y en relación a eventos futuros, estos señores toman la idea de que lo contenido en los libros que hablen del futuro ha de interpretarse como profecía. En cuanto a los supuestos escribas sagrados, estos, se dice, conocían la historia desde los ojos de Dios y por ello ofrecían a la humanidad una visión más certera del futuro, que viene siendo más bien una especie de interpretación teológica de los acontecimientos. Juan de Patmos presenta el libro de su revelación como plenitud de la profecía israelita y cristiana. Eso es como por poner un ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner aquí ejemplo. ¿Ya? ¿Quién es Juan de Patmos? El autor de Apocalipsis. De hecho, así le podemos llamar para diferenciarlo de Juan Evangelista, el autor del Evangelio, que muchos pensaban que era el mismo autor,
Pero si leemos ya el libro de Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, es una obra del siglo IV de la era cristiana, ahí ya Eusebio parece diferenciar entre Juan el apóstol de Juan el presbítero. Y de hecho no es idea de él, sino que él menciona que ya hay tradiciones que distinguen a Juan el apóstol, autor del Evangelio y de las 3 cartas, de Juan el presbítero, autor de Apocalipsis. Entonces, fíjense, parece que ya Eusebio de Cesarea desde el siglo IV dice haber recibido noticias de que son 2 autores diferentes. Ajá. Entonces, solo Dios sabe realmente cómo estuvo esa redacción del Apocalipsis, pero al menos por la forma de expresarse, parece que sí son distintos, ¿verdad? O sea, el estilo literario es completamente diferente en uno y en otro, aunque sea en virtud del género literario utilizado. Pero en el Evangelio de Juan no encontramos muchos elementos apocalípticos, mientras que el libro de Apocalipsis es completamente apocalíptico. Tienen elementos en común en cuanto reconocen a Jesús él como Cordero de Dios. Tienen una perspectiva muy juánica de presentar a Jesucristo, el autor de Apocalipsis, pero de ahí no se sigue que sea el mismo autor. Puede ser que más bien Juan de Patmos o Juan el presbítero pertenecía a una comunidad fundada por Juan el apóstol o evangelista, pero no significa que sean la misma persona. Muy bien, entonces, aunque no proclama directamente el reino, el autor de Apocalipsis expone el desenlace efecto de la acción. Voy a poner aquí un guión, un desenlace guión efecto de la acción liberadora de Jesús. ¿Cuál es esa acción liberadora de Jesús? El misterio pascual, es decir, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ajá. Y entonces el libro de Apocalipsis trata sobre las consecuencias o efectos de ese misterio pascual de Jesús. Entonces aquí mucho ojo, porque como vamos a ver dentro de unas semanas, porque la próxima semana y la que sigue, la Madre Coco les va a dar tema apocalípticos, o más bien temas sobre las cartas católicas, me parece. Y después nosotros vamos a retomar Apocalipsis, porque la Madre Coco no podía hacerlo antes, debido al trabajo que ella tiene. Ella es secretaria de la Dimensión de Pastoral Bíblica a nivel nacional. Entonces ella solamente podía en las siguientes fechas. Y ya después yo voy a retomar con ustedes ya propiamente el libro de Apocalipsis. Le vamos a dedicar una sesión a la primera mitad del libro y una sesión completa a la segunda mitad. Por lo pronto ahí nada más les cuento desde ahorita que bueno, el autor de Apocalipsis, el autor del libro de Apocalipsis... Padre, una pregunta. Permítame nada más termino esta idea. Sí. El autor del libro de Apocalipsis no busca hablar del fin del mundo, sino de las consecuencias o efectos del misterio pascual de Cristo. Obviamente el efecto principal es la parusía, juicio final y destino final de los salvados. Eso es por eso habla del fin de los tiempos, pero su objetivo no es hablar del fin del mundo, no es hablar de la destrucción de la naturaleza ni nada de eso, como comúnmente en la actualidad se interpreta lo apocalíptico. Bien, ahora sí, Linda, ¿qué pregunta tenía? Nada más, la próxima semana entonces es con la Madre. Sí, son dos semanas, 2 sesiones que tienen con la Madre Coco, y luego yo retomo para que continuemos con Apocalipsis. Las últimas 2 son con usted. Ajá. Ah, perfecto, gracias. Sí, yo, padre, padre, ¿qué es parusía? La palabra parusía significa acto de presencia o visita. Se aplica en el ambiente cristiano para hablar de la segunda venida de Cristo.
¿Es griega? Sí, la palabra es griega y se aplicaba en el contexto de la política romana, de cuando un oficial romano, pensamos un gobernador, un cónsul o un procónsul, visitaban alguna ciudad o alguna aldea. A esa visita le llamaban, había dos títulos, una era episcopé, que significa supervisión, y la otra palabra es parusía, que es... Son griegas que las dos. Ajá, son griegas porque la mayoría de la gente en aquel tiempo hablaba griego. Incluso Sí. los soldados rasos del Imperio Romano, que eran originarios de esas regiones de Grecia, pensemos por ejemplo Tesalónica, Corinto, etcétera, esos lugares, hablaban en griego. Entonces los mismos soldados romanos no eran nacidos en la península itálica, sino que eran nacidos en las regiones griegas y por eso ellos hablaban griego. Solamente los jefes, los cabezas, los que eran gobernadores, cónsules, ellos sí eran de lengua latina. Entonces solo ellos hablaban latín. Ajá. Pero muchos soldados rasos de los territorios dominados por el Imperio Romano, pues crecían en esos ambientes de habla griega y se alistaban al ejército romano, pero ellos eran de origen griego. Por eso hablaban griego. Era el idioma común de toda la región, incluso hasta la región de Palestina, de Israel y todo eso. Esa gente, mucha gente hablaba griego, todos los comerciantes hablaban griego. ¿Desde qué? Desde que Alejandro Magno invadió esos territorios en el siglo IV a.C. y todo el territorio se hizo de habla griega, desde más o menos en 330 a.C. hasta tiempos de Jesús, incluso tiempos posteriores. Todavía pensemos incluso en la época de los padres de la iglesia, siglo IV, siglo V, la gente seguía hablando griego y poco a poco el griego fue sustituido por el latín en los territorios dominados por Roma. Pero fue un lento proceso. ¿Ok? Gracias. Bien, entonces, en cuanto a la relación entre apocalíptica y los temas de injusticia humana y teodicea, esta teodicea centrada en el tema del mal, veamos. Vámonos atrás en el tiempo, ubicándonos por los siglos VIII y VI antes de Cristo. Recordemos, en el siglo VIII antes de Cristo, ¿qué ocurrió? Los asirios entraron al reino del norte, al reino de Israel, dominaron Samaria y se acabó el reino del norte. Esto en el siglo VIII, allá por el 727 a.C., si no me equivoco, 722 más bien, me parece, es la caída de Samaria. Y luego los babilonios en el 586 conquistan Jerusalén. Entonces, tras esas derrotas, así como la dolorosa restauración de los siglos V al II a.C., ¿por qué dolorosa? Porque, bueno, después de la caída de los babilonios ante Persia, ¿ya? Recordemos que el emperador persa, primero me parece que Ciro y luego Darío, siguen ayudando a Israel. Por ejemplo, le permitieron la reconstrucción del templo y todo con Zorobabel, pero los mantuvieron bajo dominio por medio de los impuestos. Y después, todavía en el siglo IV a.C., viene la invasión de los macedonios, el imperio de Alejandro. Pero mucho ojo, no es imperio griego, como algunos dicen. No eran griegos porque, de hecho, los griegos eran enemigos de Alejandro Magno y los conquistó. Fue lo primero que hizo, ¿verdad, Alejandro? Para poder extender su gobierno, lo primero que tenía que hacer era derrotar a los atenienses y a los tebanos, el ejército tebano, que era de hecho un ejército muy famoso, muy poderoso, compuesto por puros homosexuales. Fíjense, el ejército tebano tenía esa característica. Y Alejandro los derrotó prácticamente en un día, cuando los tebanos eran lo máximo, eran el ejército más poderoso de Grecia,
Alejandro los derrotó en un solo día, acabó con ellos, ¿verdad? Los exterminó literalmente. Y después Alejandro llegó a la entrada de Atenas y dijo: se rinden o incendio la ciudad. Y pues los griegos se rindieron inmediatamente, ¿verdad? Esa fue la forma como Alejandro los controló, y después ya establecida la llamada Liga de Corinto, que es la unión de todos los pueblos helénicos en torno a Alejandro, vino la venganza contra los persas, porque 100 años antes, Jerjes, que aparece en la película de 300, esa película muy sanguinaria, ¿verdad? Y muy como fantasiosa, pero Jerjes había derrotado a todos los griegos, a todas las comunidades helénicas, incluida Macedonia, y eso había sido 100 años antes. Entonces Alejandro ahora se consideró el vengador de las culturas helénicas contra los persas, y de hecho logró derrotar a Darío III. Lo humilló varias veces, sobre todo en la batalla de Gaugamela, y después un general de Darío III asesinó a su propio jefe, que se llamaba Beso, así como beso moi, cuando le damos el beso a alguien, así se llamaba su general. El general Beso asesina a su propio rey, a Darío III, para que Alejandro dejara de perseguirlos. Y una vez muerto Darío III, Alejandro toma control de su reino. Y así Alejandro fue jefe y cabeza desde Macedonia hasta la India, incluido Egipto. E incluso Alejandro aparece en la lista de los faraones egipcios. Así de grande fue su poder, ¿verdad? Entonces, en esa extensión que Alejandro logra en solo 12 años, porque fue el tiempo en que Alejandro dominó y hasta que murió muy joven, de hecho, después de ese periodo, todavía por siglos se habla la lengua griega en todas las regiones dominadas por Alejandro. Y por eso el Nuevo Testamento incluso se escribe en griego, porque todavía la gente habla griego en el siglo I de la era cristiana. Pues muchas veces uno se pregunta: ¿y por qué hablan griego todos ellos? ¿Y por qué el Nuevo Testamento se escribió en griego? Por Alejandro Magno, porque él fue el que extendió su imperio y en todo ese territorio se empezó a hablar griego. ¿Cómo la ven? Y eso que Alejandro vivió en el siglo IV antes de Cristo. Pues sí. Muy bien, entonces de ahí hablamos de esta influencia helenista. ¿Qué significa helenista? Significa griego, pero griego como cultura, no como nación, ¿verdad? La influencia helenista se refiere aquí a la influencia de la cultura griega en toda esa región. Esta influencia se nota en el estilo de vida de los lugares que están fuera de Israel. Incluso dentro de Israel hay muchos problemas entre judíos y helenistas. Incluso muchos judíos se hacen helenistas y son los que van a acompañar a Pedro y a Bernabé en la predicación del Evangelio. Y muchos helenistas van a ir a parar incluso a Galilea, y de ahí van a comenzar sus evangelización cristiana a Damasco, a Antioquía y a otras regiones de Siria. Entonces los helenistas van a ser, así como llamados los helenistas, van a ser judíos influenciados por la cultura griega y que hablan en griego, y que van a ser grandes misioneros en la segunda generación cristiana después de la resurrección. Muy bien, entonces aquí todavía estamos hablando de época precristiana, la época del judaísmo o de la apocalíptica judía. Ahí ya hay influencia helenista, obviamente desde Alejandro Magno, desde el 330 a.C., ya hay influencia en estas regiones de la cultura griega. Pues muchos judíos consideraron que el mundo solo ofrecía dolor. Los justos sufrían injustamente y los malos gozaban de impunidad y poder.
¿Dónde estaba Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se podía hablar de Dios ante tanto mal? En ese clima de angustia que se iba consolidando surgió la apocalíptica judía como literatura de resistencia, de búsqueda de fidelidad y de confianza en Dios, y la confianza en los hombres se había agotado. Ok. Tenemos, entonces, fíjense, por eso, toda literatura apocalíptica surge de un contexto políticamente adverso, donde los grupos que hacen apocalíptica son grupos perseguidos o son grupos despreciados socialmente y políticamente. ¿Sí está claro esto? Bien, ahora tenemos... Libro político. No obstante, la tradición canónica del judaísmo, que después se convertiría en el rabinismo, ya estamos aquí hablando del siglo II de época cristiana, siempre consideró la responsabilidad de los hombres y a ellos se debía atribuir la existencia del mal, del dolor y de la injusticia del mundo. Bien, entonces, fíjense, este rabinismo judío es el que, liderado originalmente por los fariseos, es el que determina la Biblia hebrea. Los que dicen, solo estos libros van a pertenecer a nuestra Biblia. A eso se le llama el cierre del canon. Y esto va a ocurrir ya en época cristiana, más o menos por el 135 de la era cristiana, que es la época en que, es el año, perdón, en que Adriano, emperador romano, invade Jerusalén. El diablo no era el creador del mal, sino instigador, pero el mal de los actos es solo obra humana. Así se ve muy bien en Génesis capítulos 2 y 3. Entonces, fíjense, en el Apocalipsis no se habla directamente del diablo, sino de una serpiente. La serpiente que instiga a Adán y a Eva y los pone en sospecha contra Dios. Ven con sospechosismo, dirían los políticos mexicanos, ¿verdad? Con sospechosismo ven a Dios y entonces toman el fruto prohibido. Bien, de aquí entonces la llamada apocalíptica blanda toma algunos elementos, pues defiende la libertad humana y por tanto las responsabilidades de la persona. Así, por ejemplo, en el cuarto libro de Esdras, que es una obra apocalíptica judía, tiene algo de connotación de la llamada apocalíptica blanda. O sea, cree en la libertad humana, cree en la responsabilidad de las personas. Entonces, no echa la culpa al diablo de los males del mundo, sino responsabiliza a los hombres que se han dejado arrastrar por la tentación. Ok. Bien, la finalidad de toda obra apocalíptica es mantener firmes en la fe a sus destinatarios en medio de las adversidades. Es literatura para perseguidos, oprimidos y marginados, etc. Entonces nadie escribe un apocalipsis porque sí, sino porque se siente perseguido, o bien oprimido, o bien marginado socialmente. Entonces muchos autores apocalípticos judíos y posteriores, o sea, apocalípticos cristianos, se presentan como desterrados que viven en lugares desiertos, apartados, sea porque consideran perverso al mundo, o sea porque son prisioneros de un mundo que los persigue porque los considera peligrosos para el sistema social político. Padre, bien, ¿puedo decir algo o hasta el final? Sí, ahorita permítame terminar esta idea. Al final, ok. Usted me dice. Sí, porque les digo, en el caso de Juan de Patmos, el autor del Apocalipsis, él se considera desterrado, pero incluso prisionero. De hecho, sabemos que la iglesia de Patmos tenía una enorme cárcel donde metían a gente que realizaba trabajos forzosos para el imperio. Muchos sentenciados
¿verdad? No los mataban, sino que los hacían trabajar forzosamente, picando piedra literalmente, para que después llegaran barcos romanos y se llevaran esa piedra cortada por los encarcelados que estaban ahí. Y parece que ahí está metido Juan, el autor de Apocalipsis. Por eso él logra hacer escapar su manuscrito a través de algún enviado, o quizá algún carcelero finalmente había creído en su mensaje, y es el que se encarga de enviar el escrito de Juan a las iglesias que están mencionadas en los capítulos 1 y 2. Bien, ahora sí, su pregunta. Pues son dos, padre. Una, ¿quién inventa el infierno como lugar a donde ir? Bueno, eso es secundario. Y luego, este libro de Marginados es un libro de élite, porque es un libro muy culto y es un libro de mucha sabiduría, es un libro muy complejo. Uh-huh. Entonces, era el autor, un rabino, era un hombre muy culto, con muchos estudios. Bueno, el autor del Apocalipsis, dice. Sí, San Juan o quién fue, porque fueron varios también, como en toda la Biblia, entonces. Sí, bueno, en el caso del Apocalipsis de Juan, que está en el Nuevo Testamento, él no era rabino, él era un cristiano, muy probablemente convertido, era un judío, quizá pudo haber sido un rabino, no sabemos cuál era su pasado, pero se convierte en seguidor de Jesús por la predicación de Juan el apóstol, o sea, de Juan evangelista. Eso es lo que muy probablemente sucedió, porque igual él nunca comenta cómo fue su educación. Ajá. Simplemente por los contenidos, por el lenguaje que maneja, uno puede deducir que él fue educado por Juan el apóstol, ¿verdad? O fue evangelizado directamente por Juan el apóstol, y entonces asume muchos conceptos de Juan el apóstol y escribe su obra siguiendo la forma de escribir de los autores apocalípticos judíos, pero tocando temas cristianos, como precisamente el efecto de la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el tema principal del libro de Apocalipsis, pero utiliza muchísimos recursos de los libros apocalípticos judíos. Ahora le digo, no sabemos a qué se dedicaba ese autor antes de convertirse al cristianismo. No sabemos si era rabino o si era un fariseo, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es obviamente que al menos era un judío no saduceo, porque la secta de los saduceos negaba la resurrección, negaban la existencia de ángeles y demonios. Y este autor acepta la existencia de resurrección, acepta la existencia de ángeles y demonios. Entonces, siendo él probablemente judío convertido al cristianismo, no era de la secta de los saduceos, eso es seguro, ¿verdad? Es probable que haya sido un fariseo, es probable que haya sido incluso un rabino, por la capacidad y destreza que tiene para retomar elementos de los profetas, para retomar lenguaje profético, el enfoque propio de ellos, y eso muestra que era un hombre muy culto. ¿Ya? Dentro del judaísmo debió haber sido un hombre muy culto y luego fue convertido en seguidor de Jesús o un cristiano, y muy probablemente formado directamente por Juan el apóstol, y en virtud de eso utiliza mucho el lenguaje de Juan en su obra. Uh-huh. Y quizá también se llamaba Juan, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos deducir, pero no tenemos ninguna prueba al respecto. Ajá. Son solamente deducciones que sacamos a partir de la misma obra. Bien, entonces ahora tenemos aquí la ventaja de ser apocalípticos en esos tiempos. Vean, ¿qué ventaja había? Bueno, aquellos eran resistentes, o sea, estos apocalípticos judíos eran resistentes, tenían gran liderazgo espiritual,
encaraban a los opresores mediante movimientos sociales fuertes y atractivos. Sus visiones y libros eran manuales teológicos, escatológicos de subversión. ¿Verdad? Esta designación, pues es una designación que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros pensamos entonces que las obras de aquellos apocalípticos judíos eran verdaderos manuales. Esto se ve sobre todo en la comunidad de Qumran. ¿Si han oído ustedes de la comunidad de Qumran? Bien, la comunidad de Qumran, me parece que les comenté ya hace tiempo, ¿verdad? La comunidad de Qumran fue fundada por un fulano al que apodan el maestro de justicia. Es alguien que se opone a que los asmoneos estén al frente del templo de Jerusalén y de la regencia política de Jerusalén después de la guerra de los macabeos. Entonces, al parecer, según varios especialistas, por el año 135, es decir, 15 años después de la muerte de Judas Macabeo, en el 135 ya los asmoneos son primos, literalmente son primos de los macabeos. Estos asmoneos ya tienen control sobre el sacerdocio, el templo y sobre la regencia política de Jerusalén. Pues bien, el maestro de justicia, que así se le apoda al fundador de Qumran, es un esenio, pertenece a la secta de los esenios, que no está de acuerdo con que los asmoneos se autodenominen sacerdotes, porque no son de clase sacerdotal. Y entonces le dicen, mejor vete de la ciudad o acabamos contigo. Entonces lo amenazan y por amenaza toman un grupo de gente que lo sigue y se van a Qumran, cerca del Mar Muerto. Y ahí viven en una pequeña aldea y tienen además unos cuartos enormes o salas que les llaman scriptorium en latín. Bueno, así le llaman los arqueólogos actuales. Y ahí se sientan a hacer copias de los libros que ellos consideran sagrados o al menos importantes. Pero también ellos producen su propia literatura, que por ejemplo el libro de la comunidad es un rollo elaborado por ellos mismos que habla de cómo vivían ellos y cuáles eran las reglas y normas que ellos iban viviendo como miembros de una comunidad esenia. Pero es una comunidad que se encuentra precisamente que asume ciertos compromisos. Entonces no eran como los demás esenios, porque ya habíamos visto hace unos días que les platiqué, los esenios originalmente eran itinerantes, o sea, iban de un lado a otro. Pero esta es una comunidad estable de esenios que siguen a un líder que se hace llamar el maestro de justicia. Pero hay otro libro muy importante que es el libro de la guerra o rollo de la guerra, también producido por estos señores de Qumran. Ahí ellos expresan toda su expectativa apocalíptica de que ellos creen que Melquisedec va a regresar y va a conquistar Jerusalén quitándosela a los asmoneos. Y entonces parece ser que ellos ven en este Melquisedec un Mesías sacerdotal al que ellos están dispuestos a acompañar para reconquistar Jerusalén. Este Melquisedec es por tanto un rey de justicia que en el nombre de Dios va a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Es una perspectiva teológica, escatológica, y al mismo tiempo él es el llamado libro de la guerra, es una especie de manual de subversión. Como que va educando a sus lectores a mentalizarse en participar de esta liberación de la ciudad santa para que Dios establezca su reino. Bien, todo autor apocalíptico
era revolucionario por excelencia o por definición, ¿verdad? Su fidelidad y disposición al martirio le ganaban muchos adeptos, muchos seguidores. O sea, eran hombres muy radicales. Nunca desistían de sus ideas, por lo que eran considerados generalmente fanáticos. Eran tomados por locos, endemoniados, fanáticos, visionarios por parte del poder oficial, tanto social como religioso. Empleaban imágenes más fuertes de rechazo y libertad del futuro, de la historia y caos cósmico, donde ángeles y demonios entran en escena en combates donde el poder desplegado supera por mucho el poder de los ejércitos humanos. Entonces, en los libros apocalípticos de corte, sobre todo dura, ya habíamos visto entonces, ángeles y demonios van a luchar para definir el futuro eterno de la humanidad. Entonces, ¿dónde se realizaba ese combate? Pues allá arriba, en los aires. No en el suelo, en la tierra, donde pelean los ejércitos humanos, sino allá arriba. Entonces, casi nosotros con nuestras palomitas vamos a estar ahí viendo los combates en el cielo, ¿no? Así es más o menos como lo planteaban ellos. Entonces, no que nosotros contempláramos esas batallas, sino que los humanos no pueden hacer nada para ayudar a los ángeles contra los demonios, porque además los humanos siempre pecaban, siempre hacían el mal, según los apocalípticos duros. Entonces ningún humano podría intervenir o ayudar a los ángeles en su combate contra los demonios. Tenemos también, los apocalípticos se sabían seguros de la gracia de Dios, del respaldo divino a su proyecto. Aquí muchos consideran que, por ejemplo, Juan el Bautista pudo haber sido un apocalíptico, un predicador apocalíptico. Utiliza imágenes simbólicas en su predicación, habla de la urgencia de la conversión, incluso el bautismo mismo es un signo de compromiso con la conversión necesaria para que aquel que se ha hecho bautizar se compromete a esperar el reino de Dios. Entonces, los apocalípticos sabían que la justicia divina se desplegaría de modo escatológico, es decir, hacia el final de los tiempos, para aprobar con sello divino el movimiento iniciado por estos apocalípticos. Pues solo Dios puede darle sentido pleno a la historia y a la creación. Pues fíjense, los apocalípticos judíos eran algo así como activistas políticos, en sentido literal, ¿verdad? Y creaban grupos de seguidores y esperaban que cuando Dios hiciera establecer su gloria, su justicia divina, iba a aprobar a esos grupos, ¿verdad? Iba a darles su premio, ¿verdad? Porque gracias a ustedes el pueblo se mantuvo fiel antes de mi llegada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues están como, se autoconsideraban ellos mismos como verdaderos herederos de los profetas. Se sentían ellos en la misma línea de los profetas, en esa tarea de mantener la fidelidad del pueblo. Y ahí entramos precisamente a este elemento de apocalíptica y escatología. La literatura apocalíptica habla de la intervención de poderes sobrenaturales, ángeles y demonios, en el transcurso y el fin de la historia. Vemos como, por ejemplo, los apocalípticos blandos consideran que los ángeles nos protegen y que los demonios en esta vida nos tientan. Pero el ángel se compromete a ayudarnos para que nos convirtamos y cumplamos la voluntad de Dios. Mientras que el demonio está buscando que siempre pequemos y nos alejemos de Dios. Esa es la perspectiva de la apocalíptica blanda. Pero la apocalíptica dura va a decir más bien que ángeles y demonios van a luchar en los aires para definir nuestro futuro. Son cosas muy distintas, ¿no? Son perspectivas muy distintas, aun cuando ambos grupos creen en ángeles y demonios. Bien, además, les decía, hace anuncios de catástrofes, crisis final. Los apocalípticos duros siempre van a hablar del fin del mundo y de la historia. Van a hablar de destrucción de los elementos de la naturaleza.
mientras que los blandos van a hablar de transformación o transfiguración del cosmos. La forma de relatar el modo definitivo como Dios destruirá el mal es llamado mito apocalíptico. Entonces, ¿cómo va a destruir Dios al mal? Pues hay dos modos. A través de la evangelización, construyendo así el reino de Dios, eso es lo que se propone hacer la iglesia, por ejemplo. Y otro, que los apocalípticos blandos creen que Dios destruirá el mal destruyendo la creación. ¿Por qué la destruye? Porque está arrepentido de que la creación esté manchada por el pecado de los hombres. Entonces los apocalípticos duros dicen, Dios tendrá que destruir el cosmos, o sea, todo el universo, y crear uno nuevo con una nueva humanidad. Pues el tema del fin de la historia, así como los temas de cielo e infierno, reflejan el carácter escatológico de la apocalíptica, o sea, ese carácter de lo último. Así vemos que entonces la apocalíptica es corriente de pensamiento y de literatura de tipo visionario, o sea, porque siempre alude a visiones que tienen ciertas personas sobre los designios de Dios, alude a poderes sobrenaturales que interactúan con los humanos durante la historia y a su final. La apocalíptica suele servir al mesianismo dándole un carácter trascendente. ¿Qué es el mesianismo? Pues es esa corriente de pensamiento que espera la llegada del Mesías. Siguiente. Gracias a la apocalíptica, el Mesías esperado sería un superhumano. Para algunos apocalípticos el Mesías es un ángel encarnado. Para otros, como en los cristianos, el Mesías es el Hijo del Hombre. Y por eso aparece en labios de Jesús la expresión el Hijo del Hombre. Para otros apocalípticos, el Mesías es Enoc, y que Enoc va a volver. Y uno se queda pensando, ¿pero cómo que no va a volver? ¿Que no Enoc ya se murió? Pues no, si tú lees el final de Génesis 5, Génesis capítulo 5, Enoc es llevado al cielo, pero no dice que muera. Más bien dice, en cierto momento desapareció porque Dios se lo llevó. Ya poco antes se decía que Enoc era tan bueno que Dios caminaba con él. Dios caminaba con Enoc. Para otros apocalípticos, el Mesías es Melquisedec. Tal es el caso, por ejemplo, de estos señores de Qumran que esperan que Melquisedec vuelva. Para otros, el Mesías es Noé. Bueno, sea el que sea, este Mesías, según muchos apocalípticos, es un superhumano, un humano con características sobrenaturales, que baja del cielo y destruye los poderes infernales que tienen sometido al ser humano en este mundo. Se despliegan los poderes superiores, que son ángeles y demonios, en una cruenta guerra que tiene la tierra por escenario. O sea, nosotros podremos ver esa batalla de ángeles y demonios con nuestros propios ojos, según la apocalíptica dura. En cuanto al mesianismo, veamos, es necesario aclarar algunos puntos. Entonces, el Mesías es imagen de esperanza futura y de la salvación para el pueblo judío. Por lo general es la imagen de un rey futuro que con su política y poder militar restablecerá la justicia y elevará la dignidad de Jerusalén. De ahí entonces se entiende por qué, por ejemplo, los celotas tenían esta concepción de que el Mesías debía ser un líder militar que sacara a los romanos por medio de la guerra. Y entonces estos celotas, influenciados por conceptos apocalípticos y por un mesianismo militar,
metieron en problemas a todo Israel y vinieron las dos guerras que acabaron con el templo y con la identidad de muchos judíos. En la apocalíptica judía proliferaron ideas de un Mesías sacerdotal, como veíamos. Hay quienes tienen al Mesías de Aarón, o sea, Aarón como... ¿Se acuerdan quién era Aarón? El hermano de Moisés, que es quien comienza precisamente la estirpe sacerdotal. Bueno, pues muchos tenían a Aarón como un futuro Mesías, otros Melquisedec, que de hecho Melquisedec también es sacerdote, pero el problema es que Melquisedec no es hebreo, es extranjero, es un rey extranjero que incluso entra en relación con Abraham, pero no es familiar de él. Otros, como les decía, esperan un Mesías juez, una especie de nuevo Moisés, no Moisés que regrese, sino Moisés ya está en la presencia de Dios, sino que esperan un nuevo Moisés. También otros esperan un Mesías profético, un Mesías del fin de los tiempos, un Mesías profético y escatológico. Ahora, los cristianos precisamente van a ver en a Jesús. Cuando Jesús resucita, cambian las cosas, ¿verdad? Porque la resurrección parece que era inesperada para los discípulos. Aun cuando los evangelios hoy nos dicen que Jesús ya había hablado de su futura resurrección en los 3 anuncios de la pasión, se nota que los discípulos no comprenden sus palabras. Entonces, cuando Jesús resucita, parece que ellos no se lo esperaban. Jesús se manifiesta vivo en medio de ellos y después les da este encargo de salir a predicar. Entonces, durante las primeras décadas del cristianismo, se va desarrollando la comprensión de Jesús como un profeta del fin de los tiempos. Como que se acuerdan, con razón Jesús hablaba de esto, de aquello otro y así. Y entonces se empiezan a desarrollar primero oralmente las tradiciones en torno a Jesús. Y después ya se ve a Jesús como un profeta escatológico, es decir, relacionado con el fin de los tiempos, pero también en cierto modo un profeta apocalíptico, porque en muchas ocasiones Jesús utiliza un lenguaje simbólico, como cuando dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Una metáfora. O cuando Jesús, por ejemplo, está diciendo su discurso escatológico en Jerusalén, según Marcos 13, y que van a retomar en cierto modo Lucas 24 y Mateo 24-25. Van a retomar ese discurso de Jesús que aparece en Marcos 13 y lo van a modificar, le van a meter otros elementos también apocalípticos para enfatizar cómo Jesús, si bien es un profeta escatológico porque habla del fin de los tiempos, también es un profeta apocalíptico porque hace uso de el imaginario apocalíptico, de este lenguaje de un cosmos que se convulsiona, que entra en crisis, ¿verdad? Que la luna se pone roja, que el sol se oscurecerá, que caerán las estrellas del cielo. Todo ese lenguaje es apocalíptico, ¿verdad? Y mucho de este lenguaje aparece en labios de Jesús en los evangelios, y ahí uno se queda pensando, pues precisamente Jesús lo habrá dicho o los evangelistas ponen esas palabras en labios de Jesús. Pues sea como sea, pero es un perfil claramente apocalíptico que se nota en la forma como se muestra a Jesús en los evangelios. Bien, son las 12:16.